Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este tiempo, en esta hora. Padre Yahweh, yo te pido que seas tú hablando, Padre Yahweh, tu palabra a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Padre, a mí, Padre Yahweh, principalmente, Padre, para poder hablar tu palabra a tu pueblo. Danos oídos para poder entender y escuchar como los sabios. Que seas tú, Padre, a la misma vez incomodando nuestras vidas y nuestros corazones, sacándonos, Padre Yahweh, tal vez de nuestro confort, de nuestra área cómoda, Padre. Y que aún si es posible, Padre, que sea tu palabra exhortándonos a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, gracias por tu palabra y por tu instrucción, y aún dame sabiduría para poder hablar tu palabra. Y que solamente sea tu palabra, Padre, la que salga de mis labios a nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, o tenerlo muy en claro, ¿sabes? Vivimos tiempos... ¿Cuántos sabemos? Y no quiero hablar, no es el propósito, no es el mensaje de esta hora, pero ¿cuántos realmente entendemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles en esta hora y en este tiempo? Dice la palabra que la fe y que el amor y la fe de muchos se enfriaría, y cuando Él venga, dice que Él encontraría también fe sobre la tierra. Pero vivimos tiempos difíciles, y en medio de esos tiempos difíciles tú y yo tenemos que enfocarnos en poder rescatar no solamente lo que es parte del remanente, pero la urgencia que hay en nuestras vidas, o debe de haber en nuestras vidas y en nuestros corazones, por ganar no solamente nuestras casas, nuestras familias, pero ganar también aquellos que están fuera de nosotros, que son tal vez compañeros de trabajo, que son tal vez compañeros de clases, compañeros de oficina, etcétera, en cualquier área o en el lugar que tú y yo nos desarrollemos. Pero hay una gran urgencia de realmente ser partícipes de la obra que Yeshua está levantando, y parte de esa obra que Yeshua está levantando, voltea con la persona que está a tu lado y dile: somos tú y yo. Parte de lo que Él usará para atraer y para ganar a otros, Él usará nuestras propias vidas, no usará a nadie más. No pondrá el mensaje en la vida de alguien más. Si los que tú y yo estamos aquí es para esta hora, es para nosotros, para el que está aquí, tal vez para el que no decidió estar aquí en este lugar, pero somos parte de ese propósito y de ese llamado que el Padre tiene para esta hora, y el Padre desea usarnos a cada uno de nosotros, y que en medio de nosotros Él pueda cumplir el plan y el propósito por lo que tú y yo hemos sido llamados. No es obra de la casualidad que tú y yo nos congreguemos. No es producto de la casualidad simplemente para que estemos bien, para ser bendecidos, para ser prosperados, pero Él desea usar tu vida y usar la mía con un fin y con un propósito de poner ganar a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Para eso tú y yo hemos sido llamados. Yeshua mandó a hacer, o que se hicieran, número uno, mandó a ser discípulos o a ser discípulos. Y quiero irme muy apegado a mis notas, porque yo sé que el tiempo avanza muy rápido. Que podamos ser siervos, y en la vida de cada uno de nosotros debe llegar un momento, o debe llegar ese momento como en la vida de Jacob, que en un momento de su vida o en un área de su vida, en un lapso, así como Jacob tuvo ese encuentro delante de Yahweh, que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro delante de Él. Porque no fue hasta ese momento cuando Jacob tuvo esa experiencia delante de Yahweh, pudo haber sido lo que haber sido. Engañó a su padre, engañó a su hermano, se condució de cierta manera, fue a trabajar a la casa de Labán y trabajó ciertos años por una esposa. Pero cuando venía el camino, un ángel le salió a su encuentro. Mandó a la familia por un lado y Jacob se fue por otro camino, hasta el momento en el que Jacob tuvo un encuentro cara a cara delante del ángel, que es un sinónimo de lo que es Yeshua. Y tuvo ese encuentro y esa experiencia vino y marcó y transformó la vida de aquel hombre. Y hasta que en una área o hasta en un momento de nuestras vidas, cuando no haya ese encuentro delante del Padre cara a cara, en uno a uno, nuestras vidas no serán transformadas y no serán cambiadas. Porque el único que las puede cambiar y el único que puede transformar la vida de cada uno de nosotros es Él.
Y en medio de esa transformación y en medio de ese propósito que Él tiene para nosotros, Él desea cambiarnos y Él desea transformarnos, pero es hasta ese momento donde tú y yo podamos tener una experiencia delante de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Como ese frasco de alabastro que vino esta mujer delante de los pies de Yeshua y quebró ese frasco y ungió los pies del Mesías y lavó sus pies con medio de ese aceite y con su cabello lo secaba. No fue hasta el momento que esta mujer quebró el frasco de alabastro cuando el aroma y la fragancia de ese perfume salió. Lo mismo sucede en nuestras vidas. La fragancia y el aroma de lo que tú y yo somos no saldrá de cada uno hasta que esta vida no sea quebrantada. Hasta que tu vida y mi vida no sea quebrantada y que tú y yo podamos venir a los pies y a los propósitos de Él, esa esencia y esa fragancia que hay delante de cada uno de nosotros no saldrá, no podrá hasta que tú y yo no seamos quebrantados. Y ese quebrantamiento no solamente es lo externo, pero son nuestros egos, son nuestros planes, nuestros propósitos, mis preferencias, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que deseo poner en primer lugar para mi vida. Y no es lo que yo deseo, no es lo que yo anhelo, es lo que Él desea y por lo cual yo fui llamado. No es por otro motivo. Dice la palabra que somos siervos. Un siervo, dice la palabra griega significa doulos. La palabra siervo es un siervo. Un siervo no tiene una voluntad propia. Y con esto no estoy diciendo que cuando tú vienes a los caminos de Él, tú y yo estamos perdiendo nuestra vida. Muchos de nosotros podríamos pensar, es que si yo vengo y si yo deseo servirle, yo no voy a tener ninguna voluntad. Dice la palabra, dice que cualquiera que pierda su vida por causa suya, dice, no la perderá sino la ganará. Dice, pero ¿de qué le sirve ganarse al hombre el mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué nos serviría tener tantas cosas? ¿O de qué nos serviría hacer tantas cosas? Dice, porque cualquiera que quiera preservar su vida, la perderá. Pero cualquiera que la pierda por causa mía, la ganará. Hay un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay un propósito para nuestras vidas. En cada uno de nosotros. Pero sabes, hasta que no seamos quebrantados, esa vida, esa esencia de nosotros no saldrá. Así como Jacob, que luchó con Elohim y quebrantó la vida de este hombre en medio de esa lucha que él enfrentaba delante del ángel y en medio de esa lucha que pudo haber experimentado. Y el ángel le dice, déjame ya porque raya el alba. Y dice Jacob, dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Tuvo una experiencia en su vida. Esa experiencia con Él le marcó. Y no fue hasta ese momento cuando tuvo esa experiencia delante del ángel y que el ángel marcó la vida de este hombre, cuando su propósito y el principal propósito por lo que él había sido llamado no comenzó desde ese tiempo hacia adelante. Todos tenemos que tener un trato y una lucha en nuestras vidas. Hasta que nuestras vidas no sean quebrantadas, no cumpliremos el plan y el propósito por lo que tú y yo hemos sido llamados. Hasta que esta vida sea quebrantada por los tratos de Yahweh. Y muchos de nosotros tal vez hemos pasado por ese trato, tal vez muchos otros no lo han experimentado, pero tarde o temprano en nuestras vidas tenemos que enfrentarlo. Y no importa cuánto tú y yo luchemos, no importa cuánto tú y yo nos esforcemos y queramos ganarle a Él, nunca tú y yo le vamos a ganar. Nunca. Muchos de nosotros tal vez podemos resistirnos. Y vienen los tratos a nuestras vidas y nos endurecemos y ponemos una apariencia dura y nos resistimos y tal vez no dejamos que Él sea el que nos trate, pero tarde o temprano Él nos va a acercar y nos va a traer hacia Él. Dice, con lazos de amor te atraje hacia mí y te hablé en el desierto. Y de muchas maneras el Padre habla a nosotros. Y te puede hablar de una manera muy suave, muy dulce y muy tierna. Y puedes venir a los pies y a los caminos de Él. Pero muchas veces cuando tú y yo nos resistimos y nuestro ego está muy fuerte y endurecemos nuestras vidas, nuestros corazones, de alguna u otra manera Él nos va a traer.
No importa. Pastor Hugo siempre decía algo y nunca se me va a olvidar, y es algo que marcó mi vida. Él siempre hablaba que siempre va a ser como un cuchillo que corta con la mantequilla. La mantequilla es fácil de poderse cortar. Pasas el cuchillo por donde está la rebanada de mantequilla y fácilmente puedes cortarla. Y así debemos de ser nosotros, y muchos somos así. Pero muchos otros son como una barra de pan, que es como un cuchillo de palo, que talla y talla y talla, y desgaja y desgaja y desgaja, y muele y muele y muele de diferentes maneras. Y ese trato muchas veces duele, es doloroso, y al final de cuentas, tarde o temprano Él va a terminar podando y cortando donde Él quiere. Pero todo es con el fin y con el propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, de hacernos bien. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe qué es lo mejor para ti. Él conoce lo que es mejor para nuestras vidas. Él conoce cada área. Y ese es el plan y el propósito. Cuando Jacob tuvo ese encuentro delante de Yahweh, ese encuentro lo marcó. Se cree que fue algo que lo marcó para toda su vida. Dice que le tocó el parte de su muslo. Se cree que en cierta manera Jacob cojeaba, por el resto de su vida. Se le marcó en su persona un quebrantamiento que era notorio a la vista de todas las personas y a la vista de todos, que su vida de ese hombre había cambiado. Que cuando las personas miraban a este hombre Jacob, y tal vez muchos pudieran haberle preguntado, Jacob, ¿qué te pasó? Y ver que ese hombre cojeaba, esa era una marca y una experiencia sobre su propia vida, que Yahweh lo había bendecido, que Yahweh le había marcado la vida de esta persona. Y sabes una cosa, el Padre desea marcar la vida de cada uno de nosotros. Y tarde o temprano va a llegar a esa área en nuestras vidas, pero Él quiere tener ese quebrantamiento, ¿dónde? Aquí adentro de nosotros. Él quiere quebrantar nuestras vidas. Y sabes, hasta que no venga ese quebrantamiento, no saldrá lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y Él desea sacar lo que hay dentro. Pero para que Él lo haga, ¿en cuántos de nosotros tú y yo venimos delante de Él, en medio de este mundo con tantas cosas y con tanto bagaje, cargando sobre nosotros con tanta basura, que le hemos guardado ¿dónde? Aquí adentro. Y hasta que Él no nos quebrante aquí adentro y toda esa basura y toda esa suciedad no salga, tú y yo no podemos ser vasos de honra para tú y yo poderle servir a Él. Porque no nos puede utilizar de esa forma. Él tiene que limpiarnos y tiene que quebrantarnos, tiene que sanar nuestras heridas, sanar la vida de cada uno de nosotros aquí adentro. Y no hay otra manera. El corazón del Padre es que todos pasemos de solamente ser creyentes a simpatizantes, vamos a llamarle de esa manera, a creyentes alistados en los rangos y en los propósitos para que tú y yo podamos ser discípulos. La obra no solamente crece con creyentes, no solamente crece con simpatizantes. La obra se requiere, la obra es trabajo. Y la obra de Yahweh necesita obreros. Sin obra, sin obreros no hay obra. Y sin discípulos tampoco hay obreros. Para que tú y yo podamos tener un crecimiento y este lugar pueda crecer y pueda llenarse, y lo hablo con todo el amor y no de una manera acusatoria, y Yahweh lo sabe muy bien y lo hablo con todo mi amor. No podemos llegar a un crecimiento si no hay obreros. Porque obrero es aquel que trabaja en la obra. Es una persona que pone su mano en el arado, es uno que trilla, que recoge y que planta la semilla.
Pero se necesitan obreros. Y sin obrero no hay obra. No se puede tener un crecimiento de esa forma. Es difícil crecer sin obreros. Sin obreros no se crece, no hay una extensión del reino de Yahweh. La obra significa trabajo. Y voltea con la persona y dile, para que la obra crezca, se requieren obreros. Y una persona que es obrero, una persona que trabaja, en términos bíblicos, un obrero significa uno que trabajaba, que labraba, que trillaba la tierra. Un obrero se necesita o se requiere que ese obrero sea aprobado. Y para que ese obrero sea aprobado, ese obrero necesita tener una formación. Y el Padre desea formar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Si no hay formación en nuestras vidas, es muy difícil. Podemos tener nuestros dones, nuestros talentos, pero antes de ejercer dones y talentos, puede haber función por los dones y por los talentos que cada uno de nosotros tiene, y la obra puede funcionar y puede trabajar, pero se requiere primeramente formación antes de función. No puede haber función antes de formación, porque si no, de lo contrario lo haríamos a nuestra propia manera, a nuestra propia manera de ser, y no conforme al modelo que Yahweh ha establecido. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Se necesita. Para ser aprobado, vuelvo a repetir, se tiene que ser formado. Es el resultado de una formación. Todos podemos hacer las cosas con nuestras habilidades que el Padre nos ha dado. Todos podemos tener talentos. ¿Cuántos sabemos talentos y dones que Él nos ha dado? Todos. Y dice que Él es el que dio a cada uno, dice Corintios, dice que Él les ha dado a todos dones y talentos. Y a cada uno les fue dado diferentes dones, diferentes talentos, habilidades. Pero es función. Y se necesita formación. Y sabes que son tiempos. Yo he estado hablando los miércoles y lo siento de esa manera. Es tiempo que el Padre quiere prepararnos, quiere formarnos y quiere capacitarnos para Él poder formar nuestras vidas, poder capacitarnos. Porque el obrero necesita trabajar conforme al plan y conforme al propósito que Yahweh ha establecido para su propia vida. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo tenemos que trabajar conforme al plan del arquitecto y conforme el arquitecto ordenado y ya establecido. Cuando Moisés construyó el arca, cuando construyó el tabernáculo, el arca del pacto, Yahweh le dio las ordenanzas, cómo tendría que ser construida, cómo debía de ser, cómo debían de ser todos los utensilios, cómo debía de ser cada cosa conforme al propósito y conforme al modelo que el arquitecto, que es Yahweh, le estaba mostrando. Conforme sus medidas, conforme a todo lo establecido, cómo lo tenía que hacer. El arca del pacto, cómo tenía que hacerla, con los querubines, con las argollas, con todo cubierto de oro, calefateada, todo conforme al modelo y al propósito que Yahweh le estaba mostrando. Cuando Noé construyó el arca, también se le dieron las medidas y cómo Noé tenía que construirla, cómo tenía que hacerla con sus diferentes divisiones y en todas las maneras. Y tiene que haber pasión por lo que se hace, por lo que tú y yo hacemos. Ellos lo hicieron con una pasión y con un propósito, conforme Yahweh les estaba mostrando, conforme Yahweh les estaba haciendo, les estaba mostrando. Pero se requería, di conmigo, pasión por lo que estaban haciendo. Estos hombres tenían la pasión por hacerlo. Lo tuvieron, hicieron conforme al plan, conforme al modelo que Elohim les había puesto, conforme Él les había establecido. Los creyentes que tú y yo encontramos a lo largo de todos los evangelios y en todas las escrituras,
no tenían la pasión o no sabía la pasión dentro de los creyentes. Y estoy hablando de creyentes, no discípulos. A lo largo de todas las citas, los creyentes muchas veces que encontramos en el Evangelio, no se les miraba esa pasión por la obra. Número uno, vemos que encontramos en el Evangelio número 1 el deseo de tener lo que querían, de que Él les diera, de que los alimentara, de ser liberados, de ser sanados, de decir: ven porque mi hijo está enfermo, ven porque mi hija está enferma, bendíceme, haz esto, haz lo otro, de tantas cosas. Si tú haces esto, yo te sirvo. Y vemos a lo largo de todas las citas impregnadamente, solamente a lo largo de los creyentes, no era una pasión, era el deseo por lo que Yeshua pudiera hacer por ellos. No era una pasión en sus vidas, era un anhelo de recibir lo que ellos necesitaban. Pasión es algo que se desarrolla cuando uno por fe entiende estos principios. Y esa persona viene y puede decir: yo quiero ser discípulo, aprender y hacer como Él hacía, conforme a Yeshua hacía en esta vida. Pero es tener la pasión. ¿Y sabes cuánto sucede cuando tú y yo venimos a tener un encuentro con Él? Cuando Él ha marcado nuestras vidas, tú y yo entendemos que lo que tú y yo hacemos, lo hacemos por una pasión, porque tú y yo le amamos a Él. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos de nosotros servimos por amor? No porque tengo que hacerlo, porque se me impone o se me obliga que tengo que hacer algo. No, le sirvo a Él porque cambió y porque Él transformó mi vida. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi vida servirá para servirle y para adorarle solamente a Él. Pero entender por qué tú y yo fuimos llamados. Fuimos llamados con un propósito. Vuelvo a repetir: sin obrero o sin obreros no hay obra. Y necesitamos cumplir el propósito del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo no somos llamados a cumplir ese propósito del Padre. Ser siervos, obreros, discípulos, que aprendemos de los principios del reino. Una obra no se puede extender solamente con personas en una función, sin ser primeros formados. Es un principio que Yeshua estableció primeramente. Yeshua no llamó a los 12 por sus cualidades. Yeshua no le dijo a esta persona: tú eres pescador, tú me sirves. Tú eres a Mateo, a otros, tú le dijo: tú eres recaudador, tú eres esto, tú me sirves, tú eres médico, tú eres lo otro. No los escogió conforme a sus cualidades. Les dio un llamado y les dio un propósito. Les dijo: síganme. Cuando Él comenzó su ministerio, Él los llamó. Y Él les hizo un llamado de seguirle a Él. Para que les siguieran, para que esas personas pudieran ser formadas y luego pudieran ejercer una función sobre sus vidas. Y en muchas partes de la historia de las Escrituras tú te encuentras con personajes y con personas que tuvieron que recibir una formación antes de ejercer una función. Porque si solamente servimos por los dones, por los talentos que Él nos ha dado, o únicamente estoy donando de mi tiempo, de mi don, de mi talento, pero mi don y mi talento no es para Él. Porque nuestros dones y nuestros talentos son para que tú y yo los ejerzamos en la obra del ministerio. ¿Cuánto lo entendemos? Los dones, los talentos que Él nos ha dado es para que los utilicemos. Tú puedes encontrar la parábola de muchas partes.
Y en las escrituras donde muchos dijeron, es que como sabemos que tú eras un amo y eras duro, dice uno que tenía ciertos talentos, los ejerció y los multiplicó, y otros que únicamente tenían uno, dice, porque sé que eres severo, dice, yo lo escondí y aquí está lo que me diste. Los dones, los talentos que Él nos ha dado, voltea con la persona que está a tu lado, son para que los ejerzamos, para que funcionen. Y a medida que funcionen, Él nos va dando otras cosas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cómo empezamos? Tal vez hay algunos que son buenos para la oración. Unos pueden orar. Otros pueden interceder. Hay diferentes dones, talentos que el Padre nos ha dado. Cuando hay formación, el carácter, lo interno, es moldeado, es quebrantado y sabe y entiende que el reino de los cielos sufre violencia. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, ¿qué cosa? Lo arrebatan. Pero cuando esa persona ha recibido una formación y el carácter interno de esa persona ha cambiado, sabemos que son tiempos difíciles. ¿Cuántos entendemos? Y dice la palabra que solamente los violentos lo arrebatan, que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos, lo arrebatan. Pero tiene que haber una formación primeramente aquí adentro. Pero uno que sale solamente, que tiene una persona que solamente tiene un buen corazón y solamente tiene función y no formación, no reconoce ni entiende que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque no ha recibido una formación. Es formación, vuelvo a repetir, antes de función. Podemos tener un llamado, pero si la vida de cada uno no es formada, tú y yo no podemos funcionar en el lugar que el Padre ha establecido para nosotros. Y muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. Cuando David fue ungido como rey, fue ungido para que fuera gobernante, para que fuera rey. Y lo ungieron y Samuel vino y lo ungió. Pero no inmediatamente David empezó a ejercer su función como rey. Tuvo que haber un proceso en la vida de David, una formación en la vida de David, y hasta que la vida de David no fue formada y tuvo esa formación, pudo ejercer la función que era ser rey sobre todo Israel. No antes. La vida de Pablo, aunque era un hombre estudiado y preparado en la ley, en la Torá, y conocía la Torá y era parte del Sanedrín y era miembro de todos ellos y conocía la Torá de un lugar a otro, y tuvo ese encuentro delante de Yahweh, y se le apareció y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego en ese momento hasta que no vino otra persona, uno de sus discípulos, y puso la mano sobre él, y las escamas que tenía nuevamente recobró la vista. Y Yahweh lo escogió como discípulo. Yeshua, si tú quieres, no fue discípulo directo de los 12. Recordemos que Judas lo traicionó, y después de que resucitó Yeshua, toma a Pablo como parte de discípulo, como parte de esos 12. Pero no empezó a ejercer o a funcionar en la área, si tú quieres, hasta que la vida de Pablo no fue formada por la vida de esos 11 hombres. En sometimiento, en obediencia, en lealtad, lo que tú quieras, pero tuvo que ser formado. Y no fue ni 1 año, ni 2 años, ni 3, fueron varios años, hasta el tiempo en el que el Pablo no funcionó y empezó a predicar el evangelio a todos los perdidos, a los gentiles. Pero tuvo que haber una preparación en la vida de este hombre. Y en la vida tuya y mía debe de haber esa formación del Padre para que tú y yo podamos funcionar en el lugar
que Él desea ponernos. ¿Cuánto lo entendemos? Es prepararnos, es capacitar la vida de cada uno de nosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo tenemos el privilegio de decidir de sí o no queremos ser discípulos de Él. Eso es un privilegio que tú y yo tenemos. Y digo privilegio porque todos nosotros, sin excepción de nadie, de los que hemos venido y hemos creído en Él y hemos puesto nuestra confianza en Él, Él nos extiende un llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo sabemos? Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Tú y yo hemos sido llamados de poderle servir, de poder ser discípulos de Él, poder ser discípulos de Yeshua. Él nos llama a ser discípulos conforme a la palabra o encomienda de Mateo capítulo 28. Dice la palabra: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No fue solamente predicar el mensaje, pero es ser discípulos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Ese es el trabajo de un siervo o de una persona, y no es fácil. Dice, primero dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen. Dice, y los instruyen. Dice, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Dice, vivir en paz los unos con los otros. ¿Cómo debemos de vivir? Di conmigo: en paz los unos con los otros. Y de tener en autoestima, en alta estima, aquellos que nos dirigen y aquellos que nos enseñan, pastores, ministros, lo que tú quieras. Dice, tener en alta estima, dice, y vivir en paz los unos con ¿quién? Los unos con los otros. ¿Cuántos entendemos eso? Es vivir en paz. ¿Cuántos tenemos paz? ¿Cuántos tenemos shalom? Y es vivir en paz. Tú conmigo, yo contigo, tú con tu hermano y tu hermano contigo. Los unos con los otros. Vivir en paz, vivir en armonía. Dice, y que los tengan muy alta estima con amor, dice, por causa de su trabajo, de vivir en paz los unos con los otros. Dice, y exhortar, versículo 14, dice, y los exhortamos, hermanos, a que los amonesten a los indisciplinados. Algo otras traducciones dicen a los disciplinados, a los desordenados. Fíjate, dice, se me brincó, dice, exhortamos, hermanos, dice, a que amonesten a los indisciplinados, a los desordenados, dice, y animéis a los desalentados. Di conmigo, somos llamados a alentar a los desalentados, sostener a los débiles, ser pacientes los unos con los otros. Pero si tú miras parte del versículo 14, dice, y los exhortamos, hermanos, dice, a que amonesten a los indisciplinados. ¿Cuántos venimos de un mundo y con una vida tan desordenada cuando venimos a los pies de Yahweh? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? Muchos llegamos de esa manera. Una vida en desorden, sin prioridades, sin principios, sin lo que tú quieras, prioridades en orden. Todo una vida, todo un caos. Y así venimos delante de Él, cargando con tantas cosas, sin un carácter pulido, formado. Y así venimos a los pies de Él. Y eso Él lo desea cambiar y transformar en nuestra vida. Yo una vez te di un ejemplo. Hasta que Yeshua no sea el centro de nuestras vidas, todo lo demás en nosotros
estará en desorden. ¿Cuánto lo entendemos? Muchos se hablaban en el Evangelio que somos personas cristocéntricas. Eso hacía referencia a que el Mesías tenía que ser el centro de nuestras vidas, y Él es el centro de todo. Él debe de ser el centro de todo. Él debe de ser el primer lugar en nosotros. Y una vez te di la imagen, es como si fuera un reloj o un círculo, vamos a llamarle, con tantos puntos a todo alrededor, todos desbalagados sin ningún orden. Y una cruz afuera, representando, si tú quieres, el madero. Y así es nuestras vidas. Muchas veces antes de venir a los pies de Él, o antes de no conocerle, tenemos toda nuestra vida sin prioridades, o está nuestra vida en tanto desorden que es un caos. Y así está en la vida de muchas personas. Y Yeshua o Cristo, si tú quieres, fuera de su vida. Y hasta que todas esas cosas no se arreglen, es cuando Él viene a habitar y es el centro de nuestras vidas y es el centro de nuestros corazones, y empezamos a tener prioridades y todas las cosas en cierto orden o en un orden en nuestras vidas. Pero ¿quién debe de habitar aquí adentro? Yeshua. Yeshua debe de ser el centro de todo, el centro de nuestras vidas. Y hasta que no seamos formados, preparados por Él, seguiremos siendo las mismas personas. Hasta que no tengamos ese encuentro. Y sabes, el reino de Él también significa aquí adentro en nuestros corazones. Ese es su reino, donde el enemigo hace tantas cosas, tira patadas, tira golpes, y desea sacarte de las cosas y del propósito de Yahweh, sacarte de donde tú estás, donde tú y yo estamos. Y cuando venimos a Él con tantas cosas, tiene que haber una escuela, una preparación en nosotros, una formación por medio del rock, para que podamos ser personas eficaces para el reino de Yahweh. Porque de lo contrario no se puede. Tiene que moldearnos. Jacob, el nieto de Abraham, pasó toda su noche luchando en contra del ángel. Y al final de todo, al final de ese encuentro, tuvo que pelear con el ángel, tuvo que luchar con el ángel de Yahweh. Pero todo era con un propósito de que la vida de Jacob fuera cambiada. Y no importa cuánto tú y yo luchemos, cuánto tú y yo nos resistamos, o cuánto tú te resistas, pero sí te puedo decir, nunca tú y yo le vamos a ganar a Él. Y lo que Él desea hacer en tu vida, y por el propósito que Él te llamó, tarde o temprano Él lo cumplirá. Pero de ti y de mí depende qué tan difícil es ese trato del Padre con nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque los tratos no son fáciles. Los tratos a veces duelen. Después de estar delante de ese momento, delante del Padre, comenzó a usarlo para lo que había sido llamado, para el cumplimiento a lo que había sido llamado. Pero luchó y se quedó en la batalla. Se quedó, si tú quieres, peleando en ese momento. Siempre va a llegar ese momento en nosotros, en el que va a venir tal vez la lucha, las dificultades, las aflicciones. Pero tú y yo tenemos ese encuentro con Él. O nos quedamos o nos movemos. Muchas veces es más fácil huir de los tratos que enfrentarlos. ¿Cuánto lo entendemos? Mucha gente viene a los pies de Él y Yahweh empieza a tratar. Y lo que Yahweh deseaba hacer en esa persona, dice, no, esto es muy difícil, y se sale y se va.
Pero son esos momentos decisivos en nuestras vidas donde tú y yo tenemos que hacer alto. Donde Él desea cambiarnos, donde Él desea transformarnos. Este hombre luchó, se quedó en la batalla. Y el resto de su vida, de ahí en adelante, dependía de Él. Cuando tú y yo somos marcados por Él, tú y yo venimos a entender que tu vida y mi vida no depende de nosotros mismos, sino depende de Él. Y nadie más. ¿Cuántos sabemos que nuestras vidas dependen de Él? No dependen de nosotros. No depende de lo que yo soy, de mi profesión, de mi carrera, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ejercer. Mi vida depende de Él primeramente. Cuando Él nos ha marcado nuestras vidas, ya ha cambiado nuestro entorno, nuestras vidas, nuestras familias, y sabemos que no depende de nosotros, depende únicamente de Él. Pero tú y yo decidimos. Es bueno conocer, tener entendimiento, tener el conocimiento, conocer la palabra, conocer la Torah si tú quieres. Y con eso no quiero que me malentiendas, si podemos conocer toda la palabra. Pero ¿de qué les sirvió a los escribas y los fariseos tanta Torah y tanta palabra si no entendían y no tenían una relación con Yeshua, con Yahweh? De nada sirve. Es el amor del Padre hacia su pueblo y hacia cada uno de nosotros. Y con esto no quiere decir que la palabra, que la Torah no nos cambia, pero venimos a los pies de Él. Somos cambiados por medio de la sangre de Yeshua. Y en medio de esa transformación sabemos que tenemos mandamientos y estatutos. Y esos mandamientos y esa Torah y esos principios son dados para nuestro bien, para bendecirnos nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero lo que nos va a cambiar, y por lo que tú y yo somos cambiados y somos transformados y somos perdonados, es por medio de la sangre de Yeshua. Dice la palabra que no somos justificados por obra de la ley. No son por las obras de la ley que tú y yo somos justificados. Tú y yo no vamos a ser justificados por cuán bueno tú y yo seamos. Tú y yo no vamos a ser justificados por cuánta Torah yo conozca, cuánta Torah yo sepa. Voy a ser justificados por la fe en Yeshua. Por medio de Él tú y yo somos justificados, y por medio de Él tú y yo somos justos, y podemos pararnos delante de Él como justos delante de Yahweh. No por nuestros hechos, no por nuestras acciones, sino por los hechos justos de Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Una persona puede decir, es que yo para qué necesito a Él si yo soy bueno. Yo no ofendo a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy buen vecino, yo soy buen ciudadano, yo no ofendo a mi esposa, o yo no ofendo a la mujer, o dice yo no ofendo a mi marido, etcétera, etcétera. Yo soy bueno y aparentemente puede haber un modelo de bueno. Pero ¿sabes una cosa? Eso no nos salvará. Porque no son mis acciones justas. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Elohim. Es por su gracia y por su misericordia que tú y yo somos salvos. Y una vez que tú y yo somos salvos, venimos a formar parte de la familia de Elohim y venimos a recibir la adopción de hijos. Y en ese momento, cuando tú y yo somos hijos, somos coherederos de todas las cosas. Somos partícipes de sus pactos y de sus promesas. Es muy diferente ser creación y ser hijo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Por quién velas tú? ¿Por tu hijo? ¿Por tu casa? ¿Por tu familia? ¿O por los hijos de tu vecino y por la familia de tu vecino? ¿Tú velas por tu casa? ¿Tú velas por tus hijos?
Y de la misma manera, cuando tú y yo venimos a ser hijos de Elohim, aunque somos creación suya, Él cuidará y mirará por sus hijos. Y hijos son aquellos que han venido por medio de la sangre de Yeshua y le han aceptado en sus vidas y en sus corazones. Y en ese momento tú y yo somos bendecidos. Dice la palabra que nadie va al Padre si no es por quién, si no es por Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo puedo decir, es que yo busco a Dios, yo tengo una relación con Dios, yo le busco a Él. Tal vez yo puedo decir que yo le conozco, que yo le busco a Él. Y yo no lo cuestiono tal vez, y así lo sientas tú en tu corazón. Pero la palabra dice que si no es por medio de Yeshua, yo no voy a Él. Yo le necesito a Él para yo poderme acercar a Él, para yo poderme acercar a mi Padre, para yo poder pedirle a mi Padre. Pero yo no voy por mi propia cuenta, voy por la sangre de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua que Él hizo en ese madero, donde pagó el precio de nuestros pecados y nos dio una vida eterna. ¿Cuánto lo entendemos? No es por otra cosa, es por medio de su sangre. Somos justificados, vuelvo a repetir, no somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por la fe en Yeshua HaMashiach. Y necesitamos, número uno, relación con el Padre, relación con Yeshua, una dependencia de que somos salvos. No somos salvos, vuelvo a decirlo nuevamente, por la enseñanza de cómo vivimos, sino somos salvos por medio de su palabra y por medio de la sangre de su Hijo. Y por medio de su Hijo tú y yo venimos y adoptamos la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, que esa es la que nos enseña y esa es la que nos guía cómo vivir para tener unas vidas bendecidas en esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? No es que la Torah la deje fuera, pero primero vengo por Él, por Yeshua, porque no es por obras que voy a ser justificado. No es por amar a mi hermano, no es por lo otro, no es por ser buen ciudadano, no es por nada. Es por Él, por Yeshua. Para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que nos vaya bien a ti, a tus hijos, a nuestras familias. Y podamos estar en paz y gozarnos con la mujer de nuestra juventud en medio de nuestra vejez. Pero es por ser bendecidos por medio de Él. Por nada, por otra cosa. Ya estoy llegando al final. El tiempo pasa, déjame brincar un poco en mi resumen. Vamos al versículo 14, ahí donde estábamos, dice, y los exhortamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, y si los exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que nos animáis a los alentados, sostengáis a los débiles, y sean pacientes con todos. Di conmigo, necesitamos ser pacientes con todos. Y eso hay que ejercerlo, ¿eh? ¿Cuántos aquí son pacientes? ¿Cuántos son impacientes? ¿Y qué tenemos que hacer? Ser pacientes. Amén. Y muchas veces no es fácil. Aún el paciente, ya cuando se desesperó, ya nadie lo hace cambiar de opinión. Pero necesitamos ser pacientes con todos. Dice, mirar que ninguno devuelva a otro mal por mal. Perdón. Dice, mirar que ninguno devuelva a otro mal por mal. Dice, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Di conmigo, estar siempre gozosos. ¿Cómo debemos de estar? Nada más cuando venimos a Shabbat. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando venimos el miércoles, cuando vienes a la oración. No, es en todo tiempo. Se acabó Shabbat y llega el día de mañana. Y es estar gozoso. Y se llegó el siguiente día y estar gozosos. Dice, llorar sin cesar. Dar gracias a Elohim en todo.
En todo tiempo. No nada más cuando venimos y levantamos nuestras manos al servicio de Shabbat, decimos, Padre, gracias por tu misericordia y porque son nuevas cada mañana y porque me has bendecido con un techo, con una casa, con un vehículo y porque traes el sustento sobre mis alacenas y nunca me has dejado y nunca me has desamparado y no hay justo quien mendigue pan. No, nada más es en ese tiempo. Es en todo tiempo. De levantarnos cada día y darle gracias al Padre. ¿Cuántos sinceramente, no quiero manos levantadas? ¿Cuántos sinceramente nos levantamos y damos gracias al Padre? Y si no lo has hecho, hazlo. Eso te cambia la perspectiva de vida. Dar gracias en todo. Gracias, Padre, porque aunque no entiendo y no sé tal vez qué es lo que está pasando, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres el que vas a hacer. Gracias porque eres tú el que va a obrar. Porque esta es tu voluntad de Elohim para con vosotros. Dice la palabra en Yeshua. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Dice, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. ¿Qué debemos de hacer? Retener siempre lo bueno. Tal vez no vas a estar siempre de acuerdo, pero retén lo bueno y no juzguemos. ¿Cuánto lo entendemos? Tal vez yo no estoy de acuerdo, pero no te juzgo. Tal vez yo no lo entiendo y a su tiempo tal vez el Padre me lo hará mostrar a mí o te lo hará mostrar a ti. Y aunque no entiendo tal vez, retengo lo bueno y no juzgo la vida de alguien más. ¿Cuántos decimos amén a ello? Porque muchas veces sin querer lo hacemos. Obramos de esta manera. Vemos entonces que la vida de Jacob fue formada. Todos nosotros somos parte de una familia, estamos dentro, tenemos una obra que se requiere obreros. Y sin obreros no se crece. Si tan solo se dependiera de los dones y de los carismas y de los talentos para que la obra existiera, no pudiera funcionar. Tenemos que tener en nuestras vidas ese momento con lo que tú y yo luchamos en nuestras vidas y en contra de Elohim y contra todo lo que queríamos y todos nuestros anhelos y nuestras pasiones, con todo nuestro entendimiento y saber que al final, dentro de todo, el único que va a ganar es Yeshua. Hay momentos en nuestras vidas así y siempre va a terminar ganando Él. Ganó, tuvo que hacer su palabra. Si entonces eso sucede en nuestras vidas, formamos parte como obreros dentro de su familia, venimos a ser discípulos. Dice la palabra, dice que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Un discípulo es una persona que está dispuesta a trabajar sin mirar hacia atrás. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando el pueblo de Israel salió, aunque fue un pueblo libre, siempre tenían Egipto ¿dónde? En sus corazones, en sus mentes. Porque venía cualquier aflicción, cualquier problema y decía, pues mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. O mejor hubiera sido, reclamaron que por qué habían llevado al desierto. Los llevó al desierto y dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Salieron del desierto y decían, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Pero siempre fue un pueblo inconforme. Y siempre debemos de dar gracias al Padre en todo. Amén. No ser inconformes. Estar satisfechos, estar contentos. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. Dice, entonces Yeshua, dice, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Fíjate, una escena muy interesante, ¿verdad? Todos sentados alrededor de alguien que había muerto y había resucitado. ¿Cómo te sentirías tú al estar al lado de una persona que murió y resucitó? De entre los muertos completamente, dice.
Dice, y le hicieron una cena y dice, y Marta servía, dice, pero Lázaro, uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra del perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Yeshua y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó, dice la palabra, con la fragancia de ¿qué? Del perfume. Dice, entonces María, bueno, dice, y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Ajá. Era interés. Fue el que lo traicionó. Y sabes, perdón. Vamos a continuar. Dice, Judas Iscariote, uno de los discípulos que iba a entregarlo, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y lo dio a los pobres? Dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala para que lo guarde, dice, para el día, dice, de mi sepultura, dice, porque los pobres siempre me tendrán con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. Versículo 9 dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Yeshua estaba ahí, dice, y vinieron no solo por causa de Yeshua, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Dice, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Ahí tú podemos mirar algo muy importante. Hombres que conocían la Torá de pe a pa, de un lugar para otro, pero sin embargo querían matar no solamente a Yeshua, sino también a Lázaro. De nada sirvió conocer tanta Torá, porque no había el amor en ellos, no entendían, no conocían, porque no les cuadraba, si tú quieres, en su entendimiento, en su concepto o en los principios que ellos mismos tenían. Versículo 12. Dice, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, dice, por causa de él y por muchos de los judíos se apartaron. Dice, y por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yeshua. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Dice, el rey de Israel, dice, y Yeshua, dice, hallando un asnillo, dice, se montó en él, como está escrito, dice, no tomes, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino, dice, y el asno y sus discípulos no entendían, dice, no entendieron esto al principio, pero Yeshua después, dice, de que fuera glorificado, entonces se acordaron de que él había escrito de él y de lo que les había hecho estas cosas. Pero punto muy importante aquí, versículo 12 dice, al día siguiente cuando la gran multitud oyó, vinieron a Jerusalén y le glorificaron y le alababan y decían, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh, y todos alabándole con manos y con palmas y palmeras, y a los 3 días ya querían quitarle la vida. Todos lo alabaron, lo glorificaron y lo exaltaron, pero a los 3 días ya querían matarlo. Sabes, la gente es muy voluble. ¿Cuánto lo entendemos? Hoy te alabo con toda mi vida y con todo mi corazón. Hoy te sirvo. Hoy eres todo para mí. Hoy eres todo en mi vida. Y estoy en el servicio del Shabbat y guardo Shabbat y hago todo. Pero la siguiente semana, ¿quién sabe? La siguiente semana ya no quiero ir, no tengo ganas, hoy no quiero servir, hoy no quiero hacer lo otro. ¿Por qué? Porque la gente es voluble y Él desea cambiar aquí adentro. Hasta que esto no sea cambiado y no sea transformado. Santiago decía, dice, porque, dice, no piense que el hombre de doble ánimo, dice, recibirá cosa alguna de Yahweh. No se recibe nada cuando hay un corazón voluble. Cuando un día estoy arriba, cuando otro día estoy abajo, cuando es un ir y un vaivén, es como las olas del mar que vienen y van y de un lado para otro, no se puede. Debemos de permanecer firmes en todo tiempo.
No te entiendo, Padre, qué es lo que tú estás haciendo, pero aquí estoy, aquí está mi vida y es para servirte y es para glorificarte a ti. Tal vez no entiendo lo que tú estás haciendo y aunque no me fue tan bien como yo esperaba, pero yo sigo creyendo, estando firme en ti. En todo tiempo. No es solamente cuando nos va bien. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es en todo tiempo. Permanecer firmes, estando anclados en Él. Es en Él que tú y yo podemos hacer las cosas. Dice la palabra, en Él haremos proezas. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Es siempre en Él. No es en nosotros. Es en Él en todo tiempo. Versículo, vamos a continuar, dice, y los discípulos no entendían, dice, esto al principio, pero después cuando Yeshua fue glorificado, se acordaron de lo que había escrito de él, dice, y le que habían hecho estas cosas, dice, y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue a recibirle, porque habían oído de lo que había hecho estas cosas y estas señales. ¿Sabes qué es lo que se necesitan en esta hora? Siervos, hombres y mujeres que podamos creer y hacer los prodigios y los milagros para que muchos puedan venir al conocimiento de Él. Dice que la gente le seguía, dice, y una gran multitud estaba cuando llamó a Lázaro del sepulcro, dice, y lo resucitó de entre los muertos y daba testimonio de Él. Dice, por eso, ¿por qué las multitudes le seguían? Por el testimonio y por los hechos que Yeshua había hecho, por haber resucitado a Lázaro entre los sepulcros, por haberlo llamado. Dice, y la multitud fue también a recibirle porque habían oído lo que había hecho y había hecho estas señales. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ves que no conseguís nada? Dice, mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Como pueblo, como siervos de Yahweh, necesitamos volver con la palabra, dice, voltea con la persona que está a tu lado, hacer milagros, hacer prodigios. Y eso lo habló a sus discípulos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Cuando hay milagros, la gente viene. Cuando ve milagros, la gente creerá en Él. Y tú y yo tenemos ese poder en nuestras vidas. En nosotros hay eso. ¿Cuántos hemos experimentado milagros en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros el Padre te ha usado para hacer un milagro en la vida de alguien más? Sabes, cuando yo comencé, y con esto estoy llegando al fin, cuando yo empecé a conocerle, muchos decían, es que el Padre hace milagros y el Padre te va a usar, y oraban y esto y tantas cosas. Pero sabes, el primer milagro que yo experimenté, que el Padre pudo usar mi vida para alguien más, fue con una persona que tenía un tumor. Y yo no conocía lo que era eso. De poner manos sobre una persona y que la persona fuera sanada. Y ese momento cuando yo puse mis manos sobre la vida de esa persona, yo nada más sentí algo caliente. Fue lo único que sentí. Y tiempo después me di que esa persona había sido sana de ese tumor. Pero sabes, tú y yo tenemos que creerlo. Tú y yo tenemos que creer que en nuestras vidas hay poder. Y ese poder que sale de nosotros. Tú y yo somos llamados a hacer las cosas que Yeshua hacía. Somos llamados a caminar en los caminos de Él. No podemos matar los milagros que Yeshua hacía.
Muchos trataron de hacerlo. Trataron de matar a Lázaro, no solamente a Yeshua, sino también a Lázaro. El milagro que Yeshua había hecho es creer y de mirar la gran necesidad que hay allá afuera. No solamente en nuestras casas, en nuestras familias, pero aquellos que están perdidos. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, tú y yo somos llamados a eso. Podemos ser solamente creyentes, expectantes, simpatizantes, venir, sentarnos, congregarnos, pero de ahí no pasará nada. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos está llamando, Él te está llamando, y no estoy hablando y no me malentiendas. Él desea usar tu vida. Él desea que tú puedas tener un encuentro con Él. Y que cuando llegues a ese momento, tú no huyas de ese lugar en el que Yahweh te tiene. No te muevas de un lado, no te muevas para otro. Muchas veces puede venir la lucha, la aflicción a tu vida y tal vez no sabes qué decisión tomar, no sabes qué camino tomar, cómo hacerle, y tal vez ya pudiste haber hecho todo. Pero si miras que no ha sucedido y que no ha pasado nada, no hagas conforme a tu voluntad, no hagas conforme a tu propósito, espera en Él que Él sea el que haga en tu vida. No te salgas del ring si tú quieres. Espera tener ese encuentro con Él. Espera tener ese encuentro que Él te cambie, que Él transforme tu vida. Porque muchas veces es fácil rehuir del trato, pero las luchas son para cambiarnos. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, dice la palabra que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y sabes, eso es comparado a nuestro ego, a lo que yo deseo, mis prioridades, lo que yo anhelo. Pero si yo no muero, quedo solo. No doy vida a nadie. No doy vida a los que están alrededor mío. Pero cuando yo muero, tú mueres. Tú das vida a los que están alrededor tuyo. Y morir es a nuestro ego, a lo que yo soy, lo que yo deseo, mis prioridades, mis anhelos. Si yo deseo que otros vivan, yo tengo que morir. Yeshua tuvo que morir para darnos vida a todos nosotros. Y si tú y yo somos llamados a seguir los pies de Yeshua, tú y yo somos llamados a morir también a nuestra propia vida, a nuestro ego, a nuestra alma. Y la misma corona que Yeshua cargó es la misma corona que tú y yo vamos a cargar también. De humildad, de obediencia, de sometimiento, de lealtad y de fidelidad a Yahweh. Y si Él nos escogió, somos llamados a caminar en eso. Di conmigo, en lealtad, en fidelidad, sometimiento y amor hacia Yahweh. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Yahweh, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Llévanos, Padre Yahweh, cada uno de nosotros, a que seas tú quien prepare, capacite, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, por los tratos en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, tal vez por las luchas que tal vez hemos enfrentado, Padre, o que tal vez muchas veces hemos librado. Y que tal vez en muchas veces, Padre, no lo entendíamos o nos quejamos.
tú hiciste algo poderoso, Padre, en medio de ello. Porque viniste a cambiar y a transformar la vida de muchos de nosotros. Padre, yo te pido, Padre, por aquellos que tal vez no han llegado a ese momento y ese encuentro contigo. Y que aún luchan, Padre, en esta vida por el trato tuyo. Y se resisten, Padre Yahweh, al trato que tú tienes. Padre, ayúdalos, Padre Yahweh, a entender que los hechos, las cosas, las situaciones, no es porque tú estés en contra de ellos, porque tú quieras obrar, Padre, en contra de ellos, sino antes bien, Padre, tu palabra dice que todas las cosas, Padre, obran para bien, y que tus caminos, Padre, no son nuestros caminos, y que tus planes no son vuestros planes, y que los planes que tú tienes, Padre Yahweh, son planes de bien y no de mal. Ayuda, Padre, a entender a aquellas personas que aún se han resistido y han luchado, Padre Yahweh, contigo. Y aún siguen, Padre, en esa lucha. Ayúdales, Padre Yahweh, a poder entender que nunca ganarán. Y que al final del camino, tú eres el único que saldrá victorioso. Y que si no entendemos, Padre, tal vez la lucha sea larga, el camino sea largo, pero haznos entender a cada uno de nosotros tu plan y tu propósito, por lo que hemos sido llamados. Fórmanos, moldéanos, capacítanos y prepáranos para poder ejercer tu obra. Y que como obreros seamos hallados, aprobados, Padre Yahweh, delante de ti. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Y yo sé, Padre Yahweh, que tú prepararás y tú formarás hombres y mujeres, no solamente para ser creyentes, para estar como creyentes, pero hombres y mujeres, Padre, que se alistarán en esos rangos para servirte a ti. Y así como dice tu palabra, poderte decir a ti, heme aquí, envíame a mí, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén.